El encuentro que organizamos hoy es un encuentro comunitario que se realiza todos los años desde hace 4 en el marco del proyecto Entre Iguales. Ese proyecto es un proyecto que desarrollamos en consorcio con ACOEC para impulsar la alimentación saludable, sostenible y solidaria de colectivos en situación de vulnerabilidad en Valencia. Y bueno, pues este año, como no podíamos hacer otra cosa, pues lo queríamos dedicar a lo que pasó durante la DANA, ¿no? ¿Qué pasó con el derecho a la alimentación durante la DANA? El objetivo de este encuentro es compartir distintas experiencias desde iniciativas que pusimos en marcha para garantizar el derecho a la alimentación. Y bueno, porque lo que pasó es que durante ese tiempo, ¿no?, una cosa tan básica como la alimentación, pues las instituciones públicas no fueron capaces de garantizarla y bueno, pues surgieron muchas iniciativas como estas que vamos a ver hoy con ese objetivo de que nuestros vecinos y nuestras vecinas pudieran comer, ¿no? Ya. La evidencia es la GENES, organización de base, que del momento cero estaban a tope y han estado a tope durante todo el tiempo que han podido, en contra de la ausencia total de las presencias institucionales a todos los niveles. Bueno, yo represento la xarxa de hostelería solidaria de Benimaclet, de este barrio. Nos hemos puesto en marcha casi enseguida, en los 2 días después que había pasado todo. Tenim clar que la nostra responsabilitat era, dins de lo possible, dins de les nostres capacitats, garantir menjar de qualitat a les zones afectades. Jo treballo en un bar que es diu Terra, que és un bar centre social, que ha sigut el punt de partida de tot això. Des del minuto cero hem decidit de tancar el bar, o sea, de tancar la actividad comercial y volcarnos totalmente en esta necesidad. Claro, la primera cosa que han hecho ha sido un llamamiento también a otra gente del barrio que de alguna manera pudiese ayudarnos en esta tarea. La sala comedor del Terra se ha convertido en una cocina de campo, la barra del Terra, que es una barra muy larga, se ha convertido en el lugar, digamos, de producción, y se ha hecho un llamamiento también a la gente, o sea, vecinas y vecinos que pudiesen ayudar en la forma que podían. Y eso ha sido las primeras 2 semanas. Cocinar entre 300 y 500 raciones, ocuparnos de ponernos en contacto con entidades o personas que realmente nos pudiesen garantizar que esta comida llegaba al sitio y que venía distribuida a la gente que la necesitaba. Las primeras fueron las compañeras del Parque Alcosa, por una relación larga, antigua, digamos, fecha que hay entre el Terra y el Parque Alcosa, y después a través de la xarxa de suport mutuo, que es esta red que se creó también para poner en contacto que la gente que necesitaba algo con los que podían ofrecer algo. También llevamos comida en Paiporta, y también en Torrent, que como contaba la compañera fue una experiencia infernal, porque realmente ir de aquí a Torrent en aquellos días suponía viajar 4 horas o más para llegar a aportar la comida. Y, en fin, nada, empezamos con esto y empezamos básicamente con el Terra cerrado y con todo volcados en esta actividad. Claro, el Terra es un pequeño comercio y obviamente llegamos a un momento que nos damos cuenta que esto no podía seguir, o sea, a nivel económico, para la gente que trabajamos allí, no podía continuar, digamos, durante un largo tiempo. Entonces nos imaginamos una fase 2. Y la fase 2 era, nosotros queremos garantizar las mismas cantidades de producción que estamos haciendo en nuestro lugar, aunque había otras cocineras y cocineros que venían a cocinar allí, pero necesitamos volver, digamos, a una actividad más o menos normal. Pero tenemos que garantizar esta producción. Entonces, la única opción que nos vino a la cabeza fue redistribuir la carga de trabajo en varios sitios del barrio. Con lo cual, digamos, nuestro papel fue coordinar esta producción cotidiana para que, digamos, se mantuviese esta ratio que nos habíamos llegado a mantener. Nos coordinamos mucho también con la asociación de vecinos y vecinas, nos ayudó mucho en la parte de la logística y del transporte de la comida, justamente porque tenía mucha facilidad de acceso a los permisos, que era una condición importante, y también que nos garantizaba, habían construido dentro de la asociación de vecinos unas redes de vecinos y vecinas que tenían furgonetas
o coches que de alguna forma nos ayudaban también en la distribución y repartimiento. Nos coordinamos también con Cabaña Lorta, que tiene el proyecto de Cuina de Barri, también para ver en qué manera ellos también estaban produciendo para las zonas afectadas, en qué manera podíamos de alguna forma reducir las dificultades de los transportes juntando nuestras fuerzas y nuestras capacidades. Nos ayudó mucho la xarxa de Ateneos y Casals de los pisos catalans, que un día sí un día no nos enviaba una furgoneta de verdura fresca, aparte de hortacuina, y aparte de las donaciones que vienen del barrio. O sea, una de las cosas más impactantes para nosotros era que todas las mañanas levantamos la persiana y pasaba la gente de preguntarnos qué necesitáis hoy. Necesitamos carbañoles durante un periodo, necesitaven caixes de cartró para poder portar el menjar, necesitaven verdures, y aleshores había estos diferentes niveles de participación que andaban desde la organización hasta el particular, que efectivamente día por día se volcaban en esto según las exigencias que nosotros andaban detectando, con lo cual el trabajo tocho efectivamente era una coordinación constante, ¿no? Y pensar constantemente cómo gestionar las necesidades que también les comunicaban las personas que estaban en la zona sur. Era también muy raro estar en esta zona de la ciudad que parecía estar totalmente desvinculada, bueno, Benimaclet absolutamente no, pero digamos, la ciudad en el sentido estricto parecía desvinculada de lo que estaba pasando a la otra parte del Canal Sur y conseguir también, digamos, sentirse parte de todo esto, ¿no? O sea, ha sido un ejercicio también de darse cuenta y volcarse, digamos, en todo este proceso, partiendo de no estar estrictamente, digamos, visualmente implicados en lo que estaba pasando. Pensaba lo que contabais vosotros antes, ¿no? Que vosotros llegaste a la escuela y estaba el barro, aquel barro no estaba. Y la gente, pero aún así la gente esto lo asumió mucho. Y cuando con la gente digo las vecinas y los vecinos. Llegamos a cocinar hasta 700 comidas diarias. Fue un momento, digamos, cumbre que llegamos a alcanzar. Llegamos a vivir la frustración devastadora de llevar una furgona con 700 raciones y no poder llegar a las zonas afectadas porque justamente en aquel día estaban de paseo por las zonas afectadas los reyes, con lo cual el nivel de control policial del territorio era impresionante y aquel día estaba de reparto y pensaba que estaba transportando armas y drogas y no comida caliente, porque esta era un poco la situación. Y también entonces luchar con esta frustración que generaba sentirse el enemigo de alguien que realmente hubiese tenido que ayudarnos. Pero aún así, seguimos durante más de un mes, hasta que, claro, también manteniendo un diálogo constante con las destinatarias de todas estas ayudas, porque también queríamos entender realmente lo que ellas necesitaban, cómo lo necesitaban y cuál era nuestro rol en esto. Y también nos encontramos en la condición de ser un poco de bisagra entre los que eran la voluntad por parte del resto del Estado español de ayudar y no confiar en las instituciones, porque eso fue un mensaje que pasó de manera informal, y entonces intentar también referirse a nosotros, no como nosotros como otras organizaciones, como los referentes que garantizaban que efectivamente las ayudas llegaran y que fueran las formas más adecuadas. Yo recuerdo una telefonada con una alcaldesa de un pueblo de Extremadura que estaban dispuestos a enviar un camión para montar una cocina de campo y nosotros teniendo que frenarlos porque decíamos, es que no se puede montar, o sea, hay zonas donde el barro llega aún a la rodilla, entonces hay unas condiciones básicas que no se pueden garantizar, ¿no? Vuelvo a decir, lo cuento porque era un poco surrealista que tuviésemos ir nosotros, o sea, pequeñísima xarxa de barri, a gestionar un nivel de logística que evidentemente no era lo que teníamos que hacer. Pero aún así, vuelvo a decir, la experiencia para nosotros ha sido enorme respecto a la construcción diaria, al tejer diario de estas redes de solidaridad y de conexión con la otra parte de la ciudad. De momento nosotros seguimos de una manera mucho más, digamos, reducida en cocinar para las brigadas de voluntarias que llegan normalmente los fines de semana, sobre todo de Cataluña, garantizando a las voluntarias de tener también comida caliente, porque eso también, claro, era un tema que teníamos que tener en cuenta. O sea,
¿quién eran los destinatarios de estos? ¿No? Eran los residentes, por supuesto, pero también toda aquella fuerza de voluntariado que estaba ahí todo el día y que necesitaba, obviamente, también alimentarse en condiciones. Nuestra capacidad de producción era pequeña, obviamente, pero de hecho decidimos de centrarnos en 2 puntos de distribución que fueron el Parque Alcosa y Paiporta. El tema que os contaba de Torrent fue de apoyo a la Iglesia Evangelista de Torrent, que está haciendo mucho trabajo en el barrio de Chenillet, pero claro, con la dificultad logística que esto suponía, conseguimos poner la relación, por ejemplo, con gente de Aldaya que también está cocinando, o sea, intentando también construir puentes de comunicación en un momento en que realmente todo estaba sobre las espaldas y sobre la responsabilidad de nosotras, con nosotros digo todas, ¿no? Que no teníamos evidentemente ningún tipo de formación ni estructura que pudiese garantizar la envergadura necesaria para hacer frente con esto. En fin, eso, digamos, en extrema síntesis es lo que hicimos y que en parte seguimos haciendo, y garantizando aún, sobre todo en la relación con el Parque Alcosa, un diálogo para entender cuáles pueden ser las formas de una otra fase, ¿no? Para poder garantizar efectivamente un derecho a una alimentación de calidad, no en una clave asistencialista, sino en una clave participativa, entonces aportando nuestras capacidades. Gracias, Dario, por la Síntesis. concreción, la síntesis.